Mi nombre es Diego Friedman, voy a realizar la exposición correspondiente al módulo 5 vinculado a los estándares internacionales de derechos humanos relativos a la protección de las mujeres. En esta exposición, antes de realizar el abordaje correspondiente, voy a hacer una presentación muy breve para que comprendan desde qué lugar les vengo a hablar. Yo soy abogado, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente en el Departamento de Derecho Penal de esa facultad y de otras facultades del país, pero en relación con esta temática yo me he desempeñado como abogado patrocinante de mujeres y niñas víctimas de hechos de violencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. He trabajado tanto en la justicia nacional como en la justicia penal, contravencional y de faltas. Y asimismo he tenido la posibilidad de ser consultor de UNICEF Argentina en la elaboración de protocolos para la intervención frente a hechos de violencia que sufren niños y niñas. Algo que también por ahí podré dar cuenta a medida que vayamos avanzando en la exposición. Lo primero que quiero hacer es una presentación genérica del módulo y del material que van a tener disponible, en particular convenciones internacionales, tanto universales como regionales, como la convención de la CEDAW y la convención de Belém do Pará. Esos instrumentos normativos que establecen determinados lineamientos genéricos en relación con el género van a ser precisados, y en particular con lo que vamos a conocer como debida diligencia, los deberes relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los hechos de violencia que sufren las mujeres. Por otros instrumentos vamos a incorporar en la bibliografía las reglas de Brasilia y las guías de Santiago. Hay otros instrumentos que también ayudan a complementar estos deberes genéricos establecidos por las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, estos estándares han sido precisados por la Corte Interamericana en diversos precedentes, en particular a partir del fallo muy conocido de Campo Algodonero, fallo que involucró al país de México, pero después la Corte Interamericana ha dado diferentes lineamientos en relación con los derechos de las mujeres en otras temáticas que no tienen que ver estrictamente con la violencia, como en el caso Atala Rifo, pero también ha precisado con más detalle estos estándares relativos a la debida diligencia, los cuales voy a referirme en mi exposición. En este caso se pueden citar casos como Rosendo Cantú, Guzmán Albarracín, referidos a mujeres víctimas de hechos de violencia, en estos casos sexual. La exposición que voy a realizar va a tener una primera parte en donde vamos a abordar ciertos ejes que tienen que tener en cuenta al momento de actuar los operadores de la justicia en el abordaje de mujeres y niñas víctimas. Esto recogiendo en gran medida mi experiencia profesional. Es una exposición del tipo conceptual, que también se relaciona con aspectos prácticos y que está fundamentada, es decir, no lo voy a hacer tan detallado, pero está muy fundamentada en los estándares internacionales de derechos humanos que obligan a los operadores a tener determinada intervención. Y en la segunda parte de mi exposición vamos a trabajar con el estándar de debida diligencia que tienen que tener los operadores judiciales, derivado de los fallos de la Corte Interamericana, y esto dependiendo del hecho de violencia. Hay determinados estándares en casos de torturas, en casos de violencia del tipo sexual, en casos de violencia física, en casos que ha trabajado la Corte Interamericana como los femicidios, en particular en México a partir del caso Campo Algodonero. Bueno, vamos a dar comienzo a la primera parte de la exposición. Lo primero que se debe tener en cuenta cuando
intervienen los operadores jurídicos frente a un caso de mujer o de niña víctima es la prevención. Desde ya, cuando hablo de prevención, uno puede tener un concepto amplio de prevención que lo marcan los estándares internacionales, los instrumentos específicamente, y que implica todo una serie de dispositivos por parte del Estado, de políticas públicas destinadas a prevenir hechos de violencia. Esto excede, por supuesto, lo que puede realizar el operador judicial. Ahora, esto lo ha precisado con claridad la Corte Interamericana a partir del caso Campo Algodonero, pero ha vuelto este tema en Guzmán Albarracín. Lo que ha dicho la Corte Interamericana es que los estados, cuando advierten que se da cierta situación de riesgo generalizado hacia las mujeres, cuando se repiten sistemáticamente hechos de violencia, tienen que desarrollar una serie de mecanismos de prevención. No puede decir, no pude prevenir este caso concreto de hecho de violencia porque recién tuve conocimiento cuando la víctima denunció o cuando alguien me comunicó oficialmente este hecho de violencia. No, acá hay una responsabilidad del Estado previa porque no evitó el hecho de violencia pese a que había cierto riesgo generalizado que sí tenía conocimiento por hechos de violencia previa. Esto es la doctrina del riesgo que ha sido desarrollada por la Corte Interamericana a partir de Campo Algodonero en los casos de femicidio, pero la retoma, por ejemplo, en Guzmán Albarracín en casos de violencia sexual en el ámbito educativo, un caso contra Ecuador. Ahora, al operador judicial le va a tocar intervenir cuando el hecho ya ocurrió. Ahora, ¿en qué hablamos? ¿En qué términos hablamos de prevención en estos supuestos? En evitar que los hechos de violencia se reiteren, se intensifiquen, es decir, en el momento en que se toma conocimiento, el Estado, a través de los diferentes dispositivos, y acá tiene un rol fundamental el Poder Judicial, en articular, en solicitar, en requerir, debe instrumentar medidas de prevención de nuevos hechos de violencia en forma inmediata y efectiva. Esto implicará desde ya un abordaje interdisciplinario para diagnosticar la situación de riesgo y definir cuál es la medida más efectiva para el caso de acuerdo a los recursos disponibles, de acuerdo a la situación de la víctima, de acuerdo al hecho denunciado, de acuerdo a las particularidades que se conocen del agresor. Es una decisión bastante compleja donde necesariamente también tiene que tener participación la víctima. Y la definición, acá no se pueden dar respuestas únicas o mágicas, se tiene que ir elaborando de acuerdo a las particularidades del caso. En este sentido hay diferentes medidas de protección ya vigentes en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la Ley de Violencia de Género, donde enuncia una serie de medidas de protección que habrá que evaluar si en ese caso concreto son las más adecuadas. Y por supuesto uno tiene que mantener siempre un permanente monitoreo de la situación de la víctima a ver si es necesario reformular esa medida de protección. Voy a dar una serie de ejemplos y por supuesto muchas de las medidas de protección que se pueden adoptar tienen consecuencias que hay que tener presentes. Mi tarea, por ejemplo, como abogado patrocinante de las víctimas, en algunos casos yo he solicitado la custodia policial de la víctima, casos de violencia que ocurrían en un ámbito vecinal. Y bueno, esto tiene como consecuencia negativa que la víctima, me refería que había cierta pérdida de la intimidad al tener siempre un funcionario policial cerca de su domicilio, lo que percibía la víctima, o tener que estar pendiente de que ese funcionario policial cumpliera el horario. Esto era algunos que no se alejara del lugar, esto era algunas de las consecuencias negativas que me referían. Otro instrumento que se está utilizando, que supongo que ustedes todos ya lo han escuchado, lo han implementado, es el botón antipánico. Pero algunas personas que trabajan con la víctima dicen que esto también pone una gran carga respecto de la víctima, en el sentido de estar siempre alerta para si presume que se acerca al agresor o ha tenido algún contacto para accionar ese botón. Esto obviamente significa una gran carga de tensión a la víctima que trata de protegerse a sí mismo y a veces a todo su grupo familiar. Un dispositivo que funciona con cierta eficiencia, de acuerdo a ciertos informes que he recibido, es el seguimiento del agresor a través de mecanismos de geolocalización.
y verificar si se acerca a la víctima o a su grupo familiar, lo cual es un dispositivo que por la información que tengo no tiene alcance en todo el país, es costoso y ha comenzado a implementarse y por ahí no están los recursos institucionales para aplicarse en todos los casos que fuera necesario. Otra medida que está vigente por la ley de violencia de género, por ejemplo, y esto puede evitar ciertos hechos de violencia, es el allanamiento y el secuestro de armas de fuego que puede tener la persona agresora. Una medida que suele aplicarse y a veces en forma bastante automática es la prohibición de acercamiento y contacto, pero también vemos por las noticias periodísticas que muchos agresores violan esa medida perimetral y reiteran los hechos de agresión física, psicológica o hasta sexual de acuerdo a la modalidad de violencia. Con lo cual vemos que esa medida de prohibición de acercamiento en muchos casos no resulta efectiva. En una persona que ya ha infringido la ley para cometer un hecho de violencia, tal vez vuelva a infringir la ley afectando esa medida perimetral. Bueno, nada más quiero plantear la complejidad que tiene en el caso concreto definir cuál es la medida de prevención adecuada que requerirá, como les digo, un abordaje interdisciplinario y una participación de la víctima. Pero es importante tenerlo presente desde el primer momento porque resulta sumamente frustrante para la víctima haber comunicado este hecho, a veces con las dificultades que tiene para la víctima poder poner en conocimiento estos hechos, por miedo, vergüenza, lo que algunos psicólogos denominan sentimientos de ambivalencia, de muchas veces el agresor es una persona que es un referente afectivo y esto les dificulta muchas veces formular una denuncia que puede implicar que esta persona, este referente afectivo, termine privado de la libertad. Entonces este sentimiento de ambivalencia a veces dificulta que formulen la denuncia por estar estas personas en un círculo de violencia. Es decir, hay muchos factores que obviamente exceden mi conocimiento jurídico y son propios de otras disciplinas que hacen muy dificultoso a veces para las víctimas formular la denuncia. Ahora resulta frustrante para la víctima haber formulado la denuncia y después que los hechos se reiteren. Esto la Corte Interamericana también lo ha analizado, que podría ser constitutivo de lo que se denomina violencia institucional, que el Estado no realice lo que justamente obligan las normas internacionales, que es prevenir nuevos hechos de violencia que pueda sufrir la víctima. Vamos al segundo aspecto, que es asegurar la protección de la víctima en términos amplios. ¿A qué me refiero? A que la víctima se sienta seguro, no solo de que no se va a reiterar ese hecho de violencia por parte del agresor, sino que no va a haber ningún tipo de presión que pueda realizar el agresor o personas cercanas al agresor, a la víctima, a su grupo familiar, que pueden ser desde amenazas, como pueden ser presiones de otro tipo, ¿no? Desde presión económica, presión desde el punto de vista más, ¿no?, afectiva, que realicen familiares del agresor a la persona que ha hecho la denuncia. ¿Y por qué ocurre esto? Esto es prácticamente algo muy frecuente en muchas causas de violencia contra mujeres y niñas, porque se trata de lograr la retractación. ¿Qué es lo que ocurre? En muchas causas de violencia, la principal prueba de la existencia de los hechos y de la autoría es la declaración de la víctima. Si bien el principio de amplitud probatoria exige que el Estado realice una investigación integral, gran parte de la imputación se va a basar en la declaración de la víctima. ¿Por qué? Porque estos hechos de violencia a veces no dejan rastros físicos. Imagínense la violencia psicológica o ciertas modalidades de abuso sexual que son manoseos. Estos hechos de violencia ocurren en ámbitos de intimidad, no hay testigos presenciales, a veces tampoco hay testigos que hayan podido oír los hechos de violencia por la hora o el lugar en donde acontecieron. Entonces resulta fundamental para acreditar los hechos la declaración de la víctima. Entonces una estrategia del agresor es erosionar esa declaración de la víctima, presionarla para que se retracte, minimice, naturalice, desestime, de alguna forma beneficiar su situación procesal. Y esto es
parte del círculo de la violencia, lo refieren los especialistas, esta retractación que se da en muchos casos por parte de mujeres o incluso niños y niñas frente a este escenario de presión. Entonces, justamente un eje fundamental al momento de trabajar es darle seguridad a la víctima en todo momento para que se sienta sostenida, y esto obviamente requiere un seguimiento interdisciplinario por distintos operadores, un permanente monitoreo de la situación de la víctima y la orden de medidas de protección si se dan estas medidas, ¿no?, estas acciones ilegales destinadas a presionar a la víctima a fin de que se retracte o minimice los hechos de violencia denunciados, o en su caso a veces no amplíe la denuncia, porque por ahí hay más hechos de violencia que la víctima en un primer momento no pudo relatar. El tercer eje a tener en cuenta es la asistencia integral en materia de salud, en materia social, y cuando hablamos de salud, es salud física y mental de la víctima, desde que el Estado tiene conocimiento hasta que sea necesario. No es que la víctima tiene que ser atendida en el momento que recibió la denuncia y después nos olvidamos y por ahí nos acordamos de vuelta cuando tiene que declarar o participar en el juicio. No, durante todo momento la víctima debe tener una asistencia integral. Por eso nosotros nos estamos refiriendo a veces a la asistencia médica de urgencia. Imagínense una víctima que ha sufrido una tentativa de homicidio y donde la atención médica es inmediata y necesaria para preservar su vida. Imaginemos un caso de una agresión sexual que es denunciada en forma inmediata, donde es fundamental el kit de anticonceptivos y de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Pero por otro lado, también esas víctimas y otras víctimas de otros hechos de violencia que por ahí pasaron años hasta que pudieran denunciarlos, necesitan la asistencia psicológica. Y por todo el tiempo que sea necesaria esa asistencia. A veces puede ser que tengan un par de sesiones, o casos donde he trabajado han necesitado durante años la asistencia psicológica. O por un momento la abandonan y después la retoman, esto de acuerdo al avance, ¿no?, de la causa procesal. Pero tenemos que estar permanentemente empatizando con la víctima para ver cuándo va a necesitar esta asistencia, que debe ser integral también en el ámbito social. Y acá yo muchas veces me he encontrado con una dificultad en las causas de abuso sexual contra niños y niñas, que se demora la asistencia psicológica hasta que el niño o la niña declare y termine todos los procedimientos periciales, que muchas veces va acompañado de psicodiagnósticos y otros exámenes. Y esto con el argumento de evitar la contaminación del relato infantil. Y acá me quiero detener unos minutos, porque esto también involucra, por supuesto, a las niñas. Primera cuestión, el estándar internacional marcado por la Corte Interamericana en el caso BRP contra Nicaragua es la asistencia inmediata del niño o de la niña que sufre un hecho de agresión física, en este caso agresión, por ejemplo, sexual. Inmediatamente tiene que recibir la asistencia. No tiene que estar demorado, y que en todo caso, obviamente, uno considera muy relevante la investigación de los hechos de violencia, después voy a detenerme en este punto, y la acreditación y lograr el enjuiciamiento del castigo, pero siempre la prioridad es la vida y la salud de la víctima. En este caso, un niño o una niña, es decir, no podemos supeditar, ¿no?, la salud a la investigación. Entonces, es necesario en forma inmediata que el niño o la niña reciba la asistencia psicológica. En todo caso, ¿no?, después el niño o la niña podrá declarar cuando esté en condiciones y se someterá a los distintos exámenes periciales también cuando esté en condiciones, ¿no?, de poder, ¿no?, someterse a esos exámenes que suelen ser intrusivos, y me voy a tener posteriormente esta cuestión, lo que se denomina revictimización. Ahora, ¿hay contaminación del relato por esto? De ninguna manera. De ninguna manera
Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta en el abordaje de este tipo de hechos. En primer lugar, porque el niño en un primer momento, o la niña en un primer momento, pone en conocimiento de las autoridades, o pone en conocimiento, por ejemplo, de la autoridad educativa, de un médico o de un familiar, el hecho sufrido. Cuando lo puede verbalizar, a veces, y esto dependiendo de la edad del niño o la niña, a veces estamos hablando de adolescentes, a veces hasta de compañeros o vecinos, se formula este relato inicial de los hechos. Ahora, siempre el relato está mediado por algún adulto. Inevitablemente es imposible que el niño formule el primer relato ante la justicia. Porque si no, tendríamos que suponer que cuando el niño empieza a contar un relato sobre un hecho de abuso sexual, directamente llevarlo inmediatamente el niño al juez. Es decir, es como, imaginemos, no sé, una escena de ciencia ficción donde usamos un rayo para congelar al niño y llevarlo directamente a la justicia para que declare. No, eso no ocurre. En general, el relato del niño va a estar siempre mediado por adultos que son sus referentes afectivos. Pero esto no quiere decir que esta intermediación de los adultos contamine el relato infantil, que mienta, que construya. En todo caso, después convocaremos a los diferentes adultos para que nos digan qué les dijeron el niño, qué le dijeron ellos al niño. Y por supuesto, los distintos profesionales que evalúan al niño según las técnicas de la psicología del testimonio dan cuenta de si hubo una co-construcción por parte del relato, si fue inducido o si este relato en realidad es espontáneo. Esto es algo que quiero señalar. En algún momento, si es necesario después, durante el abordaje del módulo, y alguno quiere formular una pregunta, puedo llegar a profundizar más, no me quiero detener más tiempo en esta cuestión tan particular, pero me parece fundamental tener el criterio de la asistencia psicológica inmediata de todas las víctimas y tenerlo presente durante todo el trámite de la justicia. Por supuesto, digo, y en esto ahí voy a relacionarlo con el cuarto eje. Desde ya es muy importante para las víctimas la investigación, el juzgamiento y el castigo de los hechos. Para la víctima es importante ponerlo en palabras, haberlo denunciado, ser escuchado en un ámbito institucional y ser creída. Esto tiene, y esto ha sido estudiado por distintos profesionales, un sentido reparador, terapéutico para la víctima, más allá de la terapia que puede desarrollar otras disciplinas. Pero esta intervención institucional efectiva por parte del Estado, que la haya escuchado, creído y se llegue a una condena cuando se acreditan los hechos, tiene un efecto reparador para la víctima que no lo podemos perder de vista. Ahora no podemos desde ya supeditarlo y revictimizar, que va a ser el cuarto eje, innecesariamente a la víctima. Es decir, tenemos que crearle todo un ámbito amigable para que la víctima se sienta confortable y segura durante el trámite de la causa judicial. Por eso el cuarto eje que tenemos que tener en cuenta es, ya, es necesario profundizar la investigación y el enjuiciamiento, pero causando el menor daño a la víctima, es decir, la menor revictimización por parte del sistema institucional. Lamentablemente, muchas medidas de prueba que se van a requerir van a implicar un esfuerzo por parte de la víctima y volver a relatar los hechos, que implica muchas veces revivirlos, someterse a exámenes físicos intrusivos, relatar y someterse a un determinado peritaje psicológico. Ahora, ¿cómo hacemos desde la justicia para que se recolecten estos elementos probatorios y se lo haga de la forma menos lesiva posible? Hay un primer estándar muy importante a tener en cuenta, que es el estándar de la amplitud probatoria. Si tenemos que agotar en lo posible toda la recolección de todos los elementos de prueba, y en su caso, si la víctima no está en condiciones de realizar determinado examen, bueno, trataremos de acreditar esos hechos con otros elementos de prueba y no de, obviamente, archivar la causa o descartar esa investigación porque la víctima no quiso someterse a ese elemento de prueba. Y obviamente, en este sentido, revictimizar a la víctima, obligarla a realizar determinado elemento de prueba cuando la víctima no está en condiciones físicas o psíquicas de poder atravesarlo. En todo caso, acá de vuelta vuelve el abordaje interdisciplinario y esperar hasta que la víctima esté en esas condiciones. Esto requiere de mucho tiempo, por supuesto.
cuestiones concretas que tienen que ver con limitar al máximo la revictimización. A veces son cuestiones del índole muy práctica y mínima, detalles, como evitar que la víctima tenga esperas antes de realizar una declaración testimonial, esperas innecesarias, a veces de 1 hora, 2 horas. Imagínense la víctima que atraviesa este procedimiento con bastante angustia, esperar hasta poder declarar o realizar determinado peritaje. Tratar de encontrar horarios en donde participe la víctima que no afecten demasiado en la menor medida su rutina, que en el momento que tenga que declarar, declare en un lugar cómodo, que se sienta seguro, con cierta intimidad, confidencialidad, con un funcionario con tiempo para escucharla. Son detalles, pero que terminan siendo de mucha importancia para la víctima y cómo vivencia este procedimiento. Cuestiones mínimas a veces, que la víctima pueda elegir el sexo del profesional, ¿no?, que le va a realizar el examen ginecológico. Pero que para la víctima que atraviesa este procedimiento son fundamentales. Explicarle a la víctima en qué consiste tal acto, tomarse el tiempo, ¿no?, para responder a las preguntas que va a realizar la víctima sobre en qué consiste tal declaración, en qué consiste tal peritaje. Son cuestiones que tenemos que desarrollar los operadores y comunicarnos en un lenguaje comprensible para la víctima, de acuerdo obviamente, por ejemplo, a su edad, con cuestiones culturales, que es importante y lo va a valorar mucho la víctima al momento de atravesar todo este procedimiento, limitando, reduciendo esta revictimización. Y cuestiones que tienen que ver con aspectos más procesales, por ejemplo, evitar que la víctima declare en más de una oportunidad. Es decir, que la víctima declare en una oportunidad y, para no afectar el derecho de defensa, sea convocado la defensa, pueda participar de esa declaración testimonial y que esa declaración sea videofilmada y no tenga que relatar la víctima 2, 3, 4, 5 o más veces el hecho de violencia padecido, lo que implica muchas veces revivir. Lo mismo con el examen pericial, evitar que la víctima sea sometida a varios exámenes periciales. En su momento, y esto justamente traigo a cuenta la elaboración de protocolos, lo que hemos trabajado con UNICEF Argentina era evitar en muchas oportunidades el examen físico ginecológico, y que si ese examen ya se realizó por personal de salud en la atención primaria, que ese examen ya pueda servir como peritaje. Esto obviamente implica una articulación adecuada con el personal de salud para que tome las muestras de forma adecuada, para que documente ese acto y preserve todo el material probatorio, pero evita que la niña se someta, o la adolescente se someta en 2, 3 o 4 oportunidades a exámenes físicos. Y el último eje que quiero detenerme es la participación de la víctima, es decir, darle la posibilidad a la víctima de una amplia participación en todo el proceso, desde que se inicia, incluso como reconoce la ley de protección de los derechos de las víctimas, no solo en el enjuiciamiento, sino también durante la ejecución de la pena. Y en este sentido justamente la justicia tiene que estar capacitada para escuchar a la víctima las veces que quiera, justamente tener un lenguaje apropiado, asegurarle la asistencia jurídica a la víctima. En este sentido se fueron desarrollando determinados programas para garantizar la asistencia por parte de un abogado patrocinante a las víctimas, en particular de los hechos de violencia. Por supuesto, también participar implica a veces que la víctima elija cuándo participar, cuando no está en condiciones, en el sentido de que, bueno, si la víctima elige declarar en la etapa de investigación y no está en condiciones de declarar en el juicio, que esa declaración que se exhiba sea la videofilmada. Ahora, a veces uno se encuentra con víctimas que prefieren declarar en otra oportunidad, porque se sienten empoderadas, porque hace su efecto terapéutico, porque hasta está recomendada y ha sido trabajado con el analista, justamente el personal de salud. Entonces, bueno, hay que analizar caso por caso para reconocer este derecho de participación. Lo importante es que la víctima sienta que es su proceso y que es protagonista en este escenario, ¿no?, en donde se le puede dar una amplia participación, lo cual está
está sujeto obviamente a una profunda comprensión de qué consiste el proceso y cuál es su rol dentro de este proceso. Bueno, recapitulando, para cerrar esta primera parte de la exposición, estos son, a mi juicio, los ejes que tienen que tenerse en cuenta en el abordaje de las víctimas de hechos de violencia y en particular mujeres y niñas. Meramente los menciono nuevamente, que son la prevención, evitar que se reiteren estos hechos de violencia, la protección, darles este ámbito de seguridad para que puedan sostener la denuncia y sostener el proceso penal durante todo su trayecto, a veces que se extiende durante meses y años, la asistencia integral por parte a la víctima y a veces también a todo su grupo familiar, de acuerdo a las circunstancias, limitar al máximo la revictimización de la víctima a partir de la investigación que se desarrolle y el enjuiciamiento, y por último la amplia participación de la víctima durante todo el proceso, incluso durante la ejecución de la pena. Como ya había anunciado previamente, ahora vamos a detenernos en los estándares internacionales de derechos humanos que ha construido la Corte Interamericana a partir de las obligaciones derivadas de la debida diligencia que está incluida en la Convención de Belém do Pará. La Corte Interamericana se ha reconocido su competencia en el análisis de los casos a partir de la Convención de Belém do Pará, en donde ha aplicado estos estándares de protección de las mujeres víctimas de violencia. Y a partir de ahí desarrolló una profusa jurisprudencia, a partir del caso, como les comentaba, Campo Algodonero, donde ha precisado con bastante detalle cuáles son los deberes de diligencia del Estado frente a hechos de violencia contra las mujeres de acuerdo a las diferentes modalidades. Algunas cuestiones generales que ha desarrollado la Corte Interamericana es lo que he mencionado previamente, esta doctrina del riesgo, es decir, el Estado, si tiene conocimiento de que se reiteran en forma sistemática hechos de violencia contra las mujeres, tiene que desarrollar políticas de prevención para evitar que estos hechos de violencia no ocurran más. La Corte Interamericana también ha criticado el prejuzgamiento generado por el uso de estereotipos, ¿no? ¿A qué nos referimos con el estereotipo? El estereotipo de quién es el agresor. Nada más puede ser agresor una persona que tiene antecedentes de hechos de violencia, marginal, con otros antecedentes delictivos, que no tiene una pareja estable, que es alcohólico o también sufre otras adicciones a estupefacientes. Es decir, ese es el perfil, de alguna manera, del agresor. A una persona que no responde a ese perfil no puede ser agresor. Una persona que está casada, que tiene un trabajo estable, que no tiene ningún otro antecedente de violencia, que es respetado en el ámbito social, no responde al estándar del agresor. Entonces no puede haber cometido este hecho de violencia. Esto tiene que ser descartado, es decir, hay que investigar en el caso concreto y verificar si esa persona cometió el hecho y no prejuzgar sobre la base del perfil, entre comillas, del agresor. Lo mismo respecto de las víctimas. Esto, por ejemplo, ha sido retomado recientemente en el caso Guzmán Albarracín contra Ecuador, donde la justicia de Ecuador decía no, en este caso una niña adolescente que fue víctima de agresión sexual por parte del vicerrector de la escuela, lo que desde el derecho penal, y esto como lo ha tipificado la Corte Interamericana analizando la legislación del país, es la modalidad de estupro, lo que hoy en Argentina es abuso sexual aprovechándose de la inmadurez. Decían, critica a la justicia de Ecuador porque habían valorado que la adolescente era una adolescente seductora, es decir, había realizado ciertas maniobras de seducción o entendieron que podría haber realizado esas maniobras de seducción, y esto justamente es un estereotipo que implica cierto prejuzgamiento, es decir, nada más pueden ser víctimas de esta modalidad de estupro una adolescente que no tenga que no utilice determinada ropa, que pertenezca a determinado medio familiar, o una adolescente que no responde a ese estereotipo, por ejemplo, que usa otra ropa o que
no sé, por ejemplo, tiene un tatuaje o que tiene un piercing, no, ese adolescente no responde al perfil de la víctima, entonces no ha sufrido la agresión sexual o no es típica la conducta. Hay que desechar el uso de estos estereotipos. Un estereotipo frecuente, y esto cuando la Corte Interamericana analizaba los casos de femicidio en México, era bueno, no, la buena víctima es la mujer de casa estable con determinadas actividades laborales y que realiza en el ámbito domiciliario o en un ámbito laboral. Ahora, una mujer que tiene un trabajo más inestable o que no tiene una pareja estable, bueno, no responde a este perfil de la víctima, y ahí está el prejuicio, el estereotipo. Entonces muchas veces la justicia de México, cuando desaparecía una mujer que no respondía a este perfil de la mujer, buena mujer de familia, no investigaba el hecho, porque presumía que tenía una vida libertina y que esa desaparición se justificaba por esa situación. Y esto es lo que justamente cuestiona la Corte Interamericana. No tenemos que prejuzgar sobre la base de los estereotipos de el perfil del agresor, el perfil de las víctimas, porque no hay esos perfiles, es decir, hay que analizar la situación en el caso concreto. Algo sobre el cual ha reparado justamente la Corte Interamericana es la violencia institucional, tanto generada por la falta de intervención del Estado, cuando el Estado no interviene, no previene los hechos de violencia, o actúa en forma ineficaz, estos hechos de violencia se reiteran pese a que la víctima lo ha denunciado, o cuando el Estado revictimiza a la denunciante, a la víctima, a través de distintas medidas de prueba, algo que por ejemplo lo ha analizado con bastante detalle en el caso BRP, donde la niña fue sometida a un examen físico en un primer momento en contra de su consentimiento, y ella termina rechazando ese examen físico y se tuvo que reiterar con la niña, en ese caso, anestesiada, es decir, totalmente en contra de su voluntad, lo cual algunos profesionales de la salud indican que eso es una nueva agresión sexual directamente, vivenciado como una nueva violación por parte, en ese caso, de la niña, en el caso BRP contra Nicaragua. La Corte Interamericana ha puesto énfasis en el derecho de la participación de la víctima y lo ha relacionado con la garantía de plazo razonable del proceso penal. La garantía de plazo razonable originalmente siempre fue pensada en función del imputado, de que el proceso se extienda a una duración razonable justamente por las restricciones que supone todo proceso penal, la incertidumbre que genera. Ahora, lo que ha ido desarrollando la Corte Interamericana a partir del acceso a la justicia de las víctimas es que esta garantía de plazo razonable también rige para la víctima. Es el proceso penal se debe desarrollar con cierta celeridad, y acá me quiero detener en un aspecto concreto y por el cual yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, hay que dar suma celeridad a las causas en donde los imputados están privados de la libertad por medio de la prisión preventiva, por lo que supone esta restricción a la libertad ambulatoria. Ahora, hay que dar la misma prioridad también a los casos en donde se investigan hechos de violencia contra mujeres y niñas por justamente este estándar de la Corte Interamericana, esta aplicación de la garantía del plazo razonable. Así, sin perjuicio que en estos casos haya o no un imputado privado de la libertad, se puede obtener justicia en el tiempo que necesitan las víctimas. Ahora vamos a desarrollar en concreto estos estándares de debida diligencia en función de los distintos delitos que pueden sufrir las mujeres. Una primera cuestión que remarca la Corte Interamericana, y esto ha ocurrido a partir de los casos en México, es algo que ya hice un señalamiento preliminar, es la búsqueda inmediata de la víctima tras la denuncia. Si hay una mujer, una niña que desaparece, inmediatamente tiene que haber una alerta para que el Estado, a través de sus diferentes dispositivos, agencias, trate de hallar a la mujer o a la niña, ¿no? O en su caso a la persona desaparecida, y indagar
si fue víctima de un hecho de violencia. Y acá, obviamente, desterrando todos los estereotipos, no importa las características de la víctima, la familia. Si se denuncia una desaparición, tiene que ser investigada y no estar sujeto a ningún plazo temporal, no esperemos 24 horas o tiene algún indicio de que haya sufrido un hecho de violencia. No, la búsqueda tiene que ser inmediata, porque muchas veces esta demora provocaba que la víctima sufra un hecho de violencia muy grave, que por ahí no se hubiera consumado, o sea, por ejemplo, captada por una red de trata de personas. La investigación de todos los hechos de violencia tiene que ser de oficio por el Estado, más allá de la participación que tiene que dar la víctima. El Estado no se puede dejar de involucrar diciendo, bueno, no, yo le voy a permitir una amplia participación a la víctima y yo no me voy a entrometer en esta cuestión. No, más allá de la participación de la víctima tiene que haber un compromiso de todos los operadores judiciales de investigar estos hechos, y una investigación que tiene que ser seria e imparcial. Por eso, por ejemplo, en México se ha cuestionado que hechos de violencia contra las mujeres cometidos por personal militar sean investigados por la misma justicia militar. Caso Rosendo Cantú. En los casos de homicidio, los estándares delimitados por la Corte Interamericana, y acá nos estamos refiriendo en concreto a femicidios, es identificar a la víctima, recuperar y preservar todo el material probatorio en relación con la muerte, identificar los posibles testigos, que a veces no son solo testigos del hecho, sino testigos de toda una situación de violencia previa al femicidio, determinar obviamente a través del peritaje de la causa, la forma, el lugar de la muerte, investigar toda la escena del crimen. Es decir, fíjense con qué detalle la Corte Interamericana ha precisado los estándares de debida diligencia en los casos de femicidio. En los casos de delitos que implican agresiones sexuales, lo que ha dicho la Corte Interamericana es asegurar que la víctima declare en un ambiente cómodo, seguro, que esa declaración se videofilme para no tener que reiterarla en 2 o 3 oportunidades y poder ser exhibida al momento del debate, asegurar, como les había dicho previamente, la atención integral, tanto de emergencia como de forma continuada durante todo el procedimiento y hasta que la víctima lo necesite, que la intervención sea siempre realizada por profesionales idóneos, especialmente capacitados, lo que realicen la toma muchas veces de declaración o los exámenes psicológicos y físicos. Y en relación con el examen físico, lineamientos importantes que ha dicho la Corte Interamericana: siempre debe ser consentido. En todo caso, habrá que procurar el consentimiento de la víctima, y ahí viene el abordaje interdisciplinario de la importancia de este examen, de lo que consiste el examen, y hasta que no está consentido, ese examen no se puede realizar, criticando lo que ocurrió en el caso BRP, que fue forzada a la niña a realizar el examen, incluso anestesiada. Y otro aspecto que quiero señalar: el examen físico tiene que ser efectuado cuando sea necesario para acreditar los hechos. A veces yo he tenido causas donde las víctimas denunciaban determinados hechos de agresión sexual, por ejemplo manoseos o por ejemplo la felatio in ore, y se realizaba un examen físico justamente o en el ámbito de la zona anal o en la zona vaginal de la víctima, justamente condiciéndose con el relato de la propia víctima y sometiéndole a este examen sumamente intrusivo. Entonces, primero hay que descartar el examen físico cuando no tiene relación con los hechos, y ese examen tiene que ser consentido. Ahora, algo que remarca la Corte Interamericana, y esto está vinculado con el principio de amplitud probatoria, reconocido también en la Ley de Violencia contra las Mujeres, que es esta idea de que no hay una reina o madre de las pruebas como era la confesión en el sistema inquisitivo. Si no se puede realizar el examen físico porque la víctima no lo consiente, bueno, hay que buscar otros elementos de prueba que nos apoyen la acusación. Lo mismo muchas veces ocurre en los casos de abuso sexual contra niños y niñas, donde muchas veces se ha dicho que la madre de la prueba es la declaración del niño o de la niña. Sí, es una prueba muy importante. Ahora, cuando no se puede obtener esa declaración, porque el niño no está preparado para declarar, porque el niño en la cámara Gesell no pudo decir nada, no quiere decir que lo haya negado, sino que directamente no pudo verbalizar el hecho de violencia,
muchos factores, bueno, hay que agotar la investigación imparcial, seria, de oficio por parte del Estado, más allá de la colaboración que pueda realizar la víctima, para acreditar estos hechos, más allá de no se haya podido recolectar esa declaración del niño o la niña víctima. También han remarcado la Corte Interamericana la asistencia jurídica gratuita de la víctima, evitar que la víctima en todo momento tenga algún cruce con el agresor, no solo al momento de declarar, donde ahí perfectamente la víctima puede declarar en un determinado recinto y el agresor y su abogado seguir la declaración en otro ámbito. Esto no afecta de ninguna manera el derecho de defensa porque pueden formular preguntas a través, ¿no?, de los dispositivos tecnológicos previstas, pero evita ese cruce de la víctima con el agresor, que a veces una mirada puede ya condicionar el relato, pero hay que evitar el cruce en todo momento, por ahí cuando la víctima concurre a hacer los exámenes periciales u otras instancias de participación. Y finalmente también la Corte Interamericana se ha detenido en los estándares que hay que tener en cuenta en materia de torturas, que también podría uno aplicarlo a otros graves hechos de violencia física, en donde también ha puesto énfasis en la idea de que la víctima sea escuchada en un lugar adecuado, en una entrevista donde el funcionario que recepte esa declaración trate de formularla de la forma más libre posible, sea una conversación en vez de un permanente interrogatorio, que no esté acotado tanto a los tiempos, sino a los tiempos reales de las víctimas, no a los tiempos de la justicia en cuanto al horario judicial y en cuanto a la realización de justicia, sino respetar estos tiempos que va a tener la víctima en relatar estos hechos, que a veces son muy costosos. Bueno, si uno sigue la experiencia de las causas de lesa humanidad, hay víctimas que han transcurrido 20 o 30 años para poder relatar determinados hechos de violencia que han sufrido, torturas o agresiones sexuales. Entonces hay que ser conscientes, hay que empatizar con las víctimas y respetar sus tiempos al momento de relatar estos hechos. Y es importante, esto lo ha remarcado en estos supuestos por parte de la Corte Interamericana, hacer todo un diagnóstico sobre la historia psicosocial de la víctima, no quedarse estrictamente con el hecho, sino con lo que ha ocurrido previamente, el contexto, la relación con la persona agresora, etcétera, que tienen que ser evaluados al momento de tomar la declaración. Y también en relación con los hechos de tortura, la Corte Interamericana ha recomendado también su videofilmación para evitar que tenga que ser reiterada en varias oportunidades. Bueno, acá damos por finalizada esta segunda parte de la exposición, en donde hemos abordado este estándar de debida diligencia en relación con la investigación y juzgamiento de hechos de violencia contra las mujeres, teniendo en cuenta distintas modalidades de violencia: torturas, agresiones sexuales, femicidios y estas consideraciones generales que ha hecho la Corte Interamericana. Espero que esta exposición les sea de utilidad, va a ser complementada con el resto del material del módulo y yo voy a quedar a disposición durante la cursada para responder a cualquier duda, consulta, inquietud o aporte que puedan realizar también de acuerdo a su experiencia a estos lineamientos generales que les he dado. Desde ya, muchas gracias por la atención.